Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Continuamos hoy con el video 236, preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Ya Cristo viene pronto, Dios los bendiga. Continuamos con Hechos 19-17, pero antes una palabra, gracia para todo momento. ¿Por qué negar? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. No nos hacemos ningún favor justificando nuestros actos ni disimulando nuestros pecados. Hace algún tiempo mi hija Andrea se enterró una astilla en un dedo. La llevé al tocador y utilicé algunas pinzas, ungüento y una curita. No le gustó lo que vio. Solo quiero la curita, papá, me decía. Algunas veces somos como Andrea, vamos a Cristo con nuestro pecado, pero lo único que queremos es encubrirlo. Queremos evitar el tratamiento, queremos esconder nuestro pecado y nos preguntamos si Dios, aún en su gran misericordia, sanará lo que hemos encubierto. ¿Cómo puede Dios sanar lo que negamos? ¿Cómo puede Dios tocar lo que encubrimos? Palabra de Dios. El alboroto en Efesio, video 236. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos vuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio en la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos 2 hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueden decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy.
no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados, abrazando, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia la palabra, llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tiquito y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. Queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Troquilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efesio, pero no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba de que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto,
Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que de después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Viaje de Pablo a Jerusalén, 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre. Dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados 2 discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodilla en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos.
a los cuales después de haberles saludados, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay, pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? No. ¿Eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo: 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel y estrictamente
conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de vuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo es enviado a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo en manos del tribuno. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo a centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio.
y sacando a Pablo le presentó ante ellos. 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabías, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dije esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Entonces los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escritas de las partes de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no guardar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix el gobernador, y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador de Félix,
salud. A este hombre a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que que he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Defensa de Pablo ante Félix. 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero intervinieron el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto, y que por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos corrompí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, sois juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere al tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto,
y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirles a venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Momentos de análisis. 19:19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. A través de todo el mundo helenista, los cristianos encontraban la magia y los espíritus malignos. Ver Efesios 6:12. Cristo triunfó sobre ellos. Compare Filipenses 2:9-11, Colosenses 1:15-20. Levis sabiamente remarcó que cometemos 2 errores con respecto a los malos espíritus. Asumimos que no existen o tenemos un interés enfermizo en ellos. 19:20. Vea el índice de disciplinas espirituales. 19:21. Pablo se propuso recorrer Macedonia. El plan de Pablo prefigura el resto de Hechos. 19:24-27. Demetrio daba no poca ganancia a los artífices, igual que en Filipos 16:24. La objeción pública a Pablo tiene sus raíces en las finanzas. Demetrio disputa que es tanta la gente que se ha hecho cristiana que la industria de los votos en Efeso está en peligro. Los peregrinos que compraban pequeños ídolos de plata hablan dejando de hacerlo. El extenso pasaje 13:41 es un ejemplo de 1 Timoteo 6:10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. 19:28. Grande es Diana de los Efesios. Artemisa, la Diana romana, era adorada en Efeso como Cibeles, una diosa madre. Los efesios, que sintieron que era insultada, provocaron un tumulto. Versículo 28-41. Las personas sentían con intensidad sus creencias religiosas. El centro de este culto a la fertilidad, al templo de Artemisa en Efesos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era la actualidad lo único que ha quedado en unas pocas columnas en medio de un pantano. 21:2. Habiéndolos exhortado, Pablo vuelve a visitar las iglesias previamente establecidas para alentarlas, subrayando la importancia de compañerismo entre iglesias y el esfuerzo de las enseñanzas. 26. Negarnos de Filipos. La fuente nosotros, ver 20:13-16, 21:1-6, 27. Reunidos para partir el pan. Las iglesias misioneras de Pablo siguen la práctica de Jerusalén de la cena del Señor en el primer día de la semana. La iglesia es nutrida por sus sacramentos. 29:10. Pablo y se echó sobre él, y abrazándole hasta Pablo hacía dormir a algunos, como Jesús. Lucas 7:11-17, 8:49-56, Juan 11, y Pedro, Hechos 9:36-43. Habían resucitado muertos del mismo modo. Pablo manifiesta este poder de parte de Dios. 20:16. Se apresuraban por estar el día de Pentecostés. El deseo de Pablo de estar en Jerusalén en Pentecostés refleja su herencia judía a Pentecostés. Ya era una conmemoración cristiana. 20:18-35. Vosotros sabéis cómo he de comportado entre vosotros,
El género helenista del saludo de despedida queda reflejado aquí. Pablo trae a la memoria lo que ha hecho y presenta su trabajo futuro en el que enseña la posibilidad de dificultades en Jerusalén, versículo 22. Incluye un poderoso mandato a los líderes de la iglesia, versículo 28-31, y hay una sugerencia de que él conocía las enseñanzas de Jesús, versículo 35, nuestra respuesta, 20-19. En su despedida a los ancianos de Efeso, Pablo se describe a sí mismo sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Richard Foster escribe que celebración de la disciplina, el servicio nos capacita para decir no a los juegos mundanos de promoción y autoridad. Trate de nombrar personas contemporáneas que son modelos de servicio al Señor y las maneras en que sirven. Elija una de estas maneras que considere la posibilidad de hacerlo dentro del término de un mes. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 20-36. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. La oración abre y cierra los viajes de Pablo. Ver 21-5-6. 20-37-38. Hubo gran llanto de todos. El sentimiento aquí contrarresta el concepto erróneo de que Pablo no era agradable. En Efesio, obviamente, era muy amado. 21:7. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos. Un día, los cristianos itinerantes dependían de los otros cristianos para la hospitalidad, una importante virtud cristiana. Compare 21:8-16, 21:9. 4 hijos, doncellas que profetizaban. Hechos 8 narra la obra de Felipe. Estaba casado y tenía hijas con el don de profecía. Ver 1 Corintios 12:28, Romanos 12:6. La vida de Felipe sugiere que la obra cristiana importante no está reservada para los solteros. 21:10-11. Un profeta llamado Agabo, en 11:28, Agabo predice una hambruna que luego sucedió. Aquí él predice las dificultades de Pablo en Jerusalén. A través de estos versículos y el 20-22, Lucas crea suspenso a medida que Pablo se acerca a esta ciudad. 21:14. Hágase la voluntad del Señor. Dios dispone de la vida de cada una de las personas. La madurez cristiana da lugar a la voluntad del Señor en todo. 21:17-26. Cuando llegamos a Jerusalén, Pablo regresa a Jerusalén e inmediatamente se presenta ante Jacobo, el líder de la iglesia, que está preocupado porque la obra de aquel entre los gentiles traerá problemas. Jacobo propone un acto público de solidaridad con los judíos, versículo 20-25, con el cual Pablo cumple, versículo 26. 21-25. Pero en cuanto a los gentiles, compare Hechos 15 y Gálatas 2, 21-27. Unos judíos de Asia alborotaron a toda la multitud. Los judíos de Asia, que sabían de la asociación de Pablo con los gentiles, precipitan su arresto. Este versículo y los versículos 29 contienen una lección objetiva sobre los peligros de actuar en base a las apariencias y con conocimiento parcial. Pablo es acusado de hacer entrar a los gentiles en los atrios internos del templo. Desde este versículo en adelante, la narración se concentra en el trato que el sistema romano hace de Pablo. Lucas describe a los judíos en contra de aquel, a los romanos, siendo benignos. Pablo usa su encarcelamiento y los juicios como oportunidades para predicar, igual que Juan el Bautista no señala hacia él, sino hacia el Cristo. 21-30-36. Así que toda la ciudad se conmovió. Compare la escena aquí con la de Efeso 19-23-41. Observe la energía con la que Lucas pinta esta escena. 21-37. Sé que me permite decirte algo. Pablo le habla en griego al tribuno romano y en arameo hebreo a los judíos de Jerusalén.
versículo 40, 22, 2. Explica el Evangelio claramente en las dos culturas. 22, 3, 21. Yo de cierto soy judío. El discurso de Pablo narra su trasfondo judío, versículo 3:5, y su conversión, versículo 6:16, compare 9:1-22. Revela una visión de Jesús durante su primera visita a Jerusalén, versículo 17-21. Compare 7:58, 8:1, 9:26-30, que lo envió a los gentiles. Esto vuelve a la multitud en su contra, versículo 22. 22:17, oración, ve el índice de disciplinas espirituales. 22, 25, 29. Os es lícito azotar a un ciudadano romano, y como en Filipos 16:37 Pablo insiste en sus derechos como ciudadano romano. 22:30 mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. El tribuno romano manda al Sanedrín a reunirse en cuadro claro de la realidad política. Igual que el judaísmo, el primer siglo la iglesia con frecuencia ha estado en cautividad política. 23:1. Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Una misión asombrosa que repite en Filipenses 3:6. 23:5. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Aún bajo coacción, Pablo intenta ser conciliatorio y observar las convenciones judías apropiadas. 23, 6, 10. Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección de los fariseos. Si Pablo, con mucha inteligencia, desliza el enfoque de sí mismo hacia temas teológicos. 23:11. Se le presentó el Señor. Pablo con frecuencia es dirigido y alentado por visiones y sueños. 9:3, 16:9, 22, 17, 21, que los lectores de Lucas comprendían como directivas divinas. Nuestra respuesta, 23:11, describa un momento en que sintió que el Señor estaba especialmente cerca de usted. ¿Qué circunstancias produjeron este sentido de la presencia del Señor? ¿Cuáles fueron los resultados? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 23, 18, 22. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno, igual que en 22, 25, 29. Lucas se concentra en la disposición del tribuno romano de proteger a Pablo. El extenso pasaje, versículo 16, 35, con toda precisión refleja la preocupación de la administración romana porque las disputas se presentan ante la jurisdicción apropiada. 24:18. Descendió el sumo sacerdote Ananías. Bajo la ocupación romana, aún el sumo sacerdote tenía que apelar los casos ante el gobernador romano. El orador es alguien que entrenado en retórica florense, tal vez un judío helenista que conocía los procedimientos legales romanos acusa a Pablo de ser un promotor de sediciones. Versículo 2:8. 24:10-21. Con buen ánimo haré mi defensa. Pablo desecha las acusaciones, versículo 10-13, y usa el procedimiento como una oportunidad para compartir el Evangelio, versículo 14-21. Él aún se considera a sí mismo como un buen judío, versículo 14, 17, 18, y de la misma manera que en los versículos 6 y 8 sostiene que el tema de la resurrección, versículo 21. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Dios te ama.